Primero lo que queremos escuchar es tu visión. Bueno, ¿Cómo tú concibes la Casa de la Cultura? bueno, la Casa de la Cultura siempre ha sido un espacio abierto. La Casa de la Cultura es el espacio de encuentro de los distintos creadores del país, donde todos ejercen ciudadanía cultural. La Casa de la Cultura siempre ha sido y debe ser una institución autónoma. La Casa de la Cultura además también representó en el momento en que nace, a partir del año 1944, toda la posibilidad que tiene el Estado ecuatoriano de poder dirigir desde esta entidad cultural aquel proyecto de Estado mestizo que los unió Benjamín Carrión y que lo pensaron todos los grandes intelectuales ecuatorianos de esa época. Entonces creo que lo que hay que hacer es recuperar ese legado de Benjamín Carrión y de varios extraordinarios artistas, intelectuales, gestores culturales del país. En el caso de la Casa de la Cultura Núcleo del Guaya, sabemos que fue creada en 1945 y que su primer director fue el arqueólogo y artista guayaquileño Carlos Ceballos Menéndez. Claro. Entonces hay una relación también vinculada con la gestión que el grupo de artistas guayaquileños, ¿no?, hacía en esos años, recordando que la década del 30, la década anterior a la etapa de creación de la Casa de la Cultura, fue muy activa en términos de las organizaciones que desde el ámbito del arte, de los distintos actores culturales, se crearon. Por ejemplo, recuerda tú el caso de Alere Flaman, de la Sociedad Artista y Escritores Independientes. De alguna manera, los creadores de la Casa de la Cultura recogen ese tipo de iniciativas de gestión cultural a favor de la promoción del arte. Y hay un elemento más que me parece también importante y que está en los orígenes de la fundación de la Casa, y es esa vocación que tiene la Casa de la Cultura por el arte y la cultura popular en general, que apunta hacia la masificación y la democratización radical de la cultura en nuestro medio, y por supuesto también en esos momentos, hoy por supuesto eso ya es una dicotomía superada, pero en esos momentos se trataba de que las artes populares, especialmente las artesanías, se incorporen también en una concepción ampliada, en un sentido mucho más abarcador de lo que es arte. Claro, no, eso es fundamental. De ahí que nosotros nos planteamos tratar de devolver el sentido histórico de pertenencia a la Casa de la Cultura, que la Casa de la Cultura vuelva a ser aquella institución que es parte ya de la tradición, de la cotidianidad de Guayaquil, de la provincia, pero que nuevamente se vincule con su trabajo en las comunidades, en los barrios, que esa cultura popular tenga una proyección mucho más fuerte desde la concepción de la participación de la propia sociedad en la creación artística. Nosotros por lo menos vemos de que el papel que ejercen los trabajadores de la cultura, no solamente en la relación de fortalecer la Casa de la Cultura como institución, sino que aquellos trabajadores deben tener también esa posibilidad de fortalecer el desarrollo social de la comunidad, porque al fin de cuentas los artistas exploran y reivindican los entornos en los que ellos se desarrollan, y la comunidad también debe tener esa posibilidad de que la creación, de que el derecho del disfrute del arte también sea concebido para aquellos sectores de alguna manera invisibilizados, aquellos sectores que han sido marginados por la propia sociedad, aquellos sectores donde la cultura no ha tenido la posibilidad de crear espacios de participación y también espacios de disfrute, lo principal que debería ejecutarse desde la Casa de la Cultura. Ahora, desde la nueva ley de cultura, la Casa forma parte de un sistema nacional de cultura. Claro, eso es lo principal, porque articula por fin gran parte de las instancias gubernamentales y del Estado. Así es, pero una de las cosas que creo debe evitar la Casa de la Cultura es su excesiva burocratización. Claro. ¿No? Porque la Casa de la Cultura durante años ha permanecido prácticamente como una institución elefante blanco que ha hecho algunas actividades, y ojo, ese tipo de actividades, las que al menos se han hecho en los últimos años, no estaban orientadas a todos los públicos, ¿no? Había actividades que eran como muy cerradas, ¿no?, para cierto tipo de público, entre comillas, culto o relacionado con las bellas artes y con las bellas letras, pero la Casa de la Cultura no nació para eso. Y aparte,
la Casa de la Cultura tampoco es ni puede ser un ministerio. Eso es algo que también hay que entender. La Casa de la Cultura no diseña las políticas culturales de este país, las grandes líneas, ejes. Eso lo hace un ministerio. La Casa de la Cultura es el espacio abierto que abre las puertas a todos los artistas, a todos los intelectuales, a todos los gestores de la cultura, para que allí se dé la práctica, la praxis social, cultural, en torno a este tipo de manifestaciones que tienen que ver con la creación. Yo creo que hay que evitar ese sesgo burocratizante, ¿no?, que existe en ciertas leyes y en ciertas normativas del Estado, ¿no?, que de alguna manera mete a ciertas instituciones si se quiere, al campo de juego, ¿no?, a intervenir en una realidad que no es propia ni de los artistas, tampoco de los intelectuales, y tampoco tiene que ver con la vocación inicial que tuvo la Casa de la Cultura, ¿no? Yo creo que habría que estar muy atento a ese proceso, sobre todo que sea coherente con lo que significó la Casa de la Cultura desde sus inicios y hasta la actualidad, de que sea, obviamente, como su nombre lo indica, el hogar donde todas las expresiones culturales y todos los artistas se sientan, ¿verdad?, que forman parte de este espacio abierto ciudadano, ¿verdad? Obviamente se debe apuntar a que esos contenidos de ejercicio de una ciudadanía cultural cada vez sean más nítidos y que efectivamente los artistas se tomen los espacios, no solamente de la Casa de la Cultura, sino de las ciudades, de todos los espacios culturales posibles, pero evitar la burocratización o la excesiva burocratización. Sí, no, es un problema latente. Yo creo que esa burocratización de la gestión cultural en sí, más bien, así es como que ha cegado el norte, la participación, el accionar que debe tener la Casa de la Cultura. Porque si no, ¿cómo nosotros podemos entender cómo la Casa de la Cultura, siendo de su propia concepción, ¿no?, una casa de carácter provincial, su trabajo, su gestión cultural en los últimos años no ha sido ejercido en los cantones, en las juntas parroquiales, en las comunas? Y hay muchos sectores sociales que también durante todos estos años se han forjado como creadores del arte. Por poner un ejemplo, los comuneros en playas, que también son artistas plásticos, los jóvenes que están vinculados a la Universidad de Milagro, que también están vinculados con el teatro, con las artes escénicas, que crean festivales en Balao, en Tenguel, en el Empalme, otros sectores, que también en estos años se ha venido desarrollando una creación artística bastante interesante, pero que la Casa de la Cultura no tiene esa unidad de acción, y ahí uno poco entiende cuál realmente ha sido el pensar, o sea, focalizar esa mentalidad de aquella burocracia que solamente terminó encerrándose, o concebir la Casa de la Cultura como una institución que permanezca bloqueada al resto de la evolución y de la creación artística en como provincia. O sea, termina estando en la retórica el papel de una casa de carácter provincial, y se vuelve una casa netamente urbana, que ni siquiera cumple realmente su acción en todo lo que se podría concebir como Guayaquil. Claro, nosotros en Guayaquil nos quejamos del centralismo, pero también como que hay otro tipo de ese mismo modelo, claro, reproducimos el centralismo local dentro de la provincia, ¿no? Y todas las actividades que ocurren, como tú muy bien has dicho, en los cantones, en las parroquias rurales de Guayaquil también, ¿dónde están los actores culturales de estos espacios? En la Casa de la Cultura no están representados, ellos no se sienten, ¿no?, representados, claro, muchas veces, y no se han sentido en los últimos años, ¿sí?, porque casi todos los candidatos y las personas que han llegado a la Casa de la Cultura han sido de Guayaquil, ¿no? Claro. Entonces es algo aparte que también hay que superar. Ha sido parte de aquella burocracia, sí, cultural. Y yo también creo que hay que reestructurar desde adentro la Casa de la Cultura. Hay prácticas muy anquilosadas que se han quedado en el tiempo, que posiblemente funcionaron en su época, en su momento, pero que por hoy hace falta revisar, ¿sí? Por ejemplo, ciertas prácticas de manejo de estos espacios culturales que sabemos son importantes, como la pinacoteca, ¿no?,
La Casa de la Cultura tiene una importantísima colección de arte moderno, ¿no? Claro. Entonces, tratemos de potenciar al máximo todo lo que se pueda hacer en relación a el conocimiento, la investigación, a la creación y generación de pensamiento en torno al arte moderno y sobre todo su diálogo con el arte contemporáneo, ¿no? Claro. Entonces eso es algo que también debe hacer la Casa de la Cultura, ponerse al día de todos los debates en el ámbito de la historia, de la cultura, de la literatura y de las artes en general, ¿sí? Digo, de la cultura en general, a mí me parece, por un lado, y por otro lado también reactivar ciertos espacios que están muertos. Por ejemplo, pienso en la imprenta de la Casa de la Cultura. ¿Qué ocurre con la imprenta de la Casa de la Cultura? No sé si tú sepas. Yo no sé nada y yo soy miembro de la Casa de la Cultura del año 2000. Pero resulta que yo veo que es una institución paralizada. Tampoco Claro, hay una claro. librería como existía antes, ¿no? Bien o mal, había un espacio pequeño, acondicionado. Yo recuerdo del lado de la calle, primero estaba del lado de la calle Pedro Moncayo, luego del lado del 9 de octubre, así es, donde uno iba y podía adquirir los libros o las publicaciones de la Casa de la Cultura y también muchas cosas que publicaban los diferentes núcleos nacionales de las distintas casas de la cultura, núcleos provinciales, perdón. Entonces, ¿qué ha ocurrido con eso? Con toda esa importante presencia de publicaciones y justamente también con una imprenta que tengo entendida tenía pues ciertas máquinas que ya estaban desactualizadas, ¿no? Claro. Que ya tenían problemas, pero obviamente hay que hacer esa renovación. Sí ha habido un cambio a nivel de la imprenta, existe una nueva imprenta, el problema es que esa nueva imprenta no ha sido totalmente utilizada. La casa tiene un sello editorial, el cual tampoco no ha habido una dinámica, o sea, tampoco no ha existido un programa editorial que mucho más serio, que involucre no solamente a la literatura, sino también a las investigaciones, a la producción científica. Yo creo que eso ha hecho de que de alguna manera el papel que tiene la imprenta, a pesar de que ya está modernizada desde hace unos años, no ha podido concretarse para que tenga una mayor difusión. Yo creo que es un gran problema en el sentido de que es una readecuación que poco a poco, al no ser utilizada, se va a ir desgastando y se va a ir dañando por su inhabilidad, porque no se está usando. Lo otro es que existe un sello editorial el cual tampoco no está siendo difundido. Yo a veces también trato de pensar el papel de los escritores en Guayaquil principalmente, de su confianza hacia los sellos independientes, cuando existe un sello editorial de la Casa de la Cultura, pero que tampoco no es conocido, no es difundido, no hay un llamamiento, una invitación a los nuevos jóvenes que están involucrados en el tema literario para que puedan apostar. Y también eso también es producto de que existan nuevos espacios que cada vez son mucho más independientes, es producto de esa desconfianza que ha generado la Casa de la Cultura al no haber desarrollado una política integral, una política permanente, una política que pueda propiciar un intercambio y una correlación de participación de los artistas en la medida en que va avanzando nuestra sociedad. Mira que tú tomas el papel interesante de las investigaciones. Yo creo, y nosotros nos hemos propuesto tratar de crear un archivo histórico de la Casa de la Cultura, crear un centro de investigación documental, histórica y cultural que debe tener la Casa de la Cultura para que recoja la tradición, para que sea un ente que recupere la tradición y la memoria histórica de la población guayacense, que recupere la propia historia de la Casa de la Cultura al interno, que revitalice algunos espacios, como tú dices, la Pinacoteca. Desde ahí se pueden ejecutar interesantes proyectos de investigación en las artes plásticas. La investigación y curaduría. Totalmente, el hecho de la biblioteca Aurora Estrada, que puede ser... Hay que modernizar esa biblioteca. Hay que modernizarla y también de ahí puede salir un gran reducto de investigación. Se puede abrir las puertas a los investigadores, más aún cuando en Guayaquil no existen muchos centros de investigación y la Casa de la Cultura tiene un baluarte fundamental que podría impulsarse. También es importante rescatar la hemeroteca. Claro, totalmente. Sí, la hemeroteca tiene periódicos en la parte superior, ¿no? Que prácticamente se están perdiendo porque no hay las condiciones adecuadas de climatización, sobre todo. Hay algunas cosas que no se dicen. Lastimosamente en la hemeroteca parte de su inventario a nivel de diarios ya no existe. Lastimosamente fue deshecho. Bueno, yo desconozco las razones por las cuales desecharon gran parte de los diarios que tenían ahí recolectados. Es una cosa impensable que se pueda generar, pero hay que recuperar, y más aún es decir,
dieron de baja. Dieron de baja sin entender. Bueno, debe haber papel. alguna justificación para que eso se haya dado, ¿no? Claro. O sea, si tú llegas a la presidencia del núcleo de Casa de la Cultura, yo creo que lo primero que tienes que hacer es pedir un inventario. Claro, totalmente, porque debemos saber hacia dónde se han ido todos saber qué es lo que ha ocurrido y sobre todo, pues ahora que hablas del tema de la posibilidad de crear un archivo, yo lo que recuerdo hace muchos años cuando yo hacía una investigación allí en la Casa de la Cultura, había una especie de álbum de recortes que empezó desde el momento mismo de creación del núcleo, recuerdo, pues año 1945, y que eso lo tenía a cargo en sus momentos quien fue la directora de la biblioteca, la licenciada Ruth Garaycoa. No sé qué haya pasado con ese álbum, porque lo interesante es que se daban a la tarea de recortar y de archivar todo lo que salía en la prensa nacional respecto a la Casa de la Cultura y las actividades que hacían las personas que eran miembros de la casa o que lo hacían al interior de la casa. Entonces, es un documento invaluable. Claro, totalmente. Que nos ayuda a entender cómo se dieron estos procesos relacionados con la gestión cultural, artística en nuestro medio, ¿no? Con la historia del arte. Claro, y me imagino que también debe estar ahí recopilado las publicaciones de la propia casa, el cuadernos de Guayas, letras del Ecuador. Así es. Más que nada había un material gráfico importante en ese álbum, ¿no? Porque tenías el recorte y también muchos de estos recortes de la prensa, como tú sabes, aparecen acompañados de fotografías. Claro. Entonces, a mí me parece, son cosas que hay que un poco recuperar. Y por otro lado también algo importante, creo que al menos muy pocos centros documentales o archivos históricos se han planteado, es la recuperación de la memoria oral. Hacen falta hoy por hoy archivos donde estén resguardados, ¿verdad? Las expresiones relacionadas con la historia oral. Y creo que es importantísimo, sobre todo en el punto 8 que tú señalas del plan de trabajo, la historia como motor de la transformación cultural. No solamente haría falta crear un archivo, ¿no? Lo cual es importante, por supuesto, un centro de documentación. Lo que hay que hacer también, creo yo, es ir a los distintos cantones, las parroquias, los recintos, ¿no? A recuperar esa historia oral importantísima, tiene que ver con la memoria social de nuestras comunidades. Claro, hay un acervo patrimonial que no es investigado. Hay una gran posibilidad de proyecciones que se pueden hacer y que también yo creo de que esa recuperación patrimonial desde la oralidad, de nuestras culturas, de nuestra identidad, puede generar también que se planteen nuevas formas de fortalecer algunas expresiones de las artes escénicas, desde las artes musicales, desde el teatro, desde la plástica. O sea, tratar de generar toda una interrelación y una correlación de cómo transformar nuestra recuperación de nuestra identidad, desde la patrimonial, identitaria, desde la oralidad, desde las tradiciones, y llevarla a la creación artística. Por eso, más que un archivo histórico, yo visualizo la existencia de un centro documental. Además, un centro documental relacionado también con lo digital. ¿Por qué un centro documental, Miguel? Porque eso te permite a ti, por un lado, actualizar la visión que se tiene en torno al archivo, a lo que es un archivo. No solamente se trata de atesorar y conservar documentos antiguos, ¿verdad?, en físico, sino también a partir de los múltiples soportes que existen de los medios audiovisuales, ¿no?, preservar esa cultura oral que se está perdiendo. Y eso evidentemente tiene que ser registrado, tiene que ser grabado hoy por hoy en formatos digitales, por lo cual me parece más pertinente hablar de un centro documental. De que, claro, ya existe un archivo histórico del Guayas porque cumple su papel, ¿no? Y tú sabes que allí reposa la documentación en físico más antigua de Guayaquil y de la provincia, incluso a nivel nacional, porque hay muchas cosas que no solamente son de Guayas ni de la costa. Pero si pensamos en un centro documental, ¿sí?, nos da la posibilidad también
a que puedan existir otras lógicas de intercambio y sobre todo de generación, creación y producción, ¿verdad? De ciertos contenidos artísticos que entren a dialogar con la idea del archivo, ¿no? O sea, muchos de mis estudiantes aquí en la Universidad de las Artes precisamente hacen ese tipo de trabajos. Desde su preocupación y su interés como artistas, muchas veces artistas contemporáneos que trabajan en el arte contemporáneo, ellos dialogan con el archivo, dialogan con la historia y con la memoria, ¿sí? Pero esa memoria no es únicamente la que está contenida en estos espacios cerrados, ¿no? Que muchas veces parecen mausoleos, ¿no? Esa memoria sobre todo es la que tú lo encuentras en la calle, ¿no? En el espacio público, en una conversación de esquina, ¿no? En una conversación de barrio con las personas, los adultos mayores, ¿no? Las personas que tienen más experiencia. Y obviamente en el caso sobre todo de las comunidades pequeñas, de nuestros recintos, ¿no? de nuestras parroquias de la provincia del Guayas, es muy importante el papel de estos memoriosos, estas personas de edad mayor, ¿no? Que pueden reproducir y sobre todo preservar la memoria de una comunidad, y eso es lo que hay que recuperar, ¿sí? Creo que ese es un papel fundamental y tú como investigador lo tienes muy claro, ¿no? Para recuperar precisamente y empezar a desarrollar otro sentido, ¿no? De entender el archivo, en este caso desde un centro documental, poder generar diálogos, ¿verdad? E intersecciones mucho más amplias, más abiertas. Claro. ¿Sí? Mira, y yo creo que esos diálogos se los puede trabajar totalmente con el papel de la docencia, de tratar de trabajar con algunas secciones de la Casa de la Cultura, con la sección de historia, con la sección de literatura. Y la sección de historia no ha sido reactivada. Claro, habría que nuevamente emprender aquel trabajo. Las condiciones que exigen ahora a Guayaquil y la provincia, yo sí veo que hay una necesidad de retomar ese papel de la investigación histórica, del papel que tiene que tener la Casa de la Cultura. Pienso también en el papel de la sección de docentes, porque yo puedo comprender de que a través del Centro de Investigaciones nos va a dar la apertura de abrir ese diálogo, no solamente con las universidades, en este caso contigo a través de la Universidad de las Artes, con la posibilidad de abrir el campo con otros investigadores, otros historiadores, sino también de cómo poder recuperar y fortalecer esa identidad de la investigación a través de los centros educativos, del papel de los chicos de los colegios, los actores de las instituciones secundarias. Hay una sección de docentes que no ha sido muy valorada en la Casa de la Cultura, y es la manera o la herramienta de cómo se puede generar esa transformación y esa fortaleza de la Casa de la Cultura, que pueda también ser visibilizada a través de otros sectores, de los adolescentes, de los jóvenes, de los propios docentes, que sea la biblioteca, que sea revitalizada a través de eso, y que sea un espacio también de interrelación y de comprensión de los docentes, de cómo poder generar esta nueva visión social de la historia que las mallas curriculares en la actualidad imparten, no es parte del desarrollo educativo que se está generando. Yo pienso que desde esa nueva visión de la concepción de los estudios sociales ahora, en materia educativa, la Casa de la Cultura puede tener un baluarte fundamental en el papel que cumpla el Centro de Investigaciones, y en el papel también coordinado y de una manera mucho más pedagógica que pueda tener las secciones. Podemos interrelacionar, mira, el mismo hecho de ir creando o recuperando una historia social de las artes escénicas, del teatro, que desde la Casa de la Cultura hay una gran historia, ¿no? Que se ha venido forjando, pero que no está guardada, no está cristalizada, no está en un lugar permanente, ¿no? Y han habido investigaciones en los últimos años que se han venido generando, pero desde ahí es necesario poder impulsarlo. Así es. No solamente de las artes escénicas, ¿no? También la música, también la literatura, desde la investigación misma. Recuerda el papel que jugó esta revista fundamental para el desarrollo del pensamiento social y particularmente de la historia en nuestro medio, que fue Cuadernos de Historia y Arqueología. Entonces ese también es otro espacio que creo que hay que volver a activar, ¿sí?
es una pena que por falta de presupuesto estas iniciativas, ¿no?, de gestión cultural, estas iniciativas editoriales también se paralicen, ¿no? Claro. O sea, el problema no creo que ha sido la falta de presupuesto. Yo creo que Y quizá también ha sido falta de un interés de una sí. gestión mucho más eficiente, me parece, ¿no? Claro. Claro, no solamente ha sido presupuesto también, porque En así este como país se reactivó, el campo de investigaciones estaba involucrado de gente que trabaja con presupuesto, pero gente que también se le inventa claro, y trata de gestionar proyectos de otros sectores. Yo pienso que también los sectores privados de alguna manera pueden ayudar a fortalecer aquello. Pienso también en que el problema de los presupuestos en la Casa de la Cultura es porque no ha habido un proceso que involucre gran parte de las artes y cómo se lo pueda proyectar anualmente, no a través de pequeños actos. Yo creo que haya caído mucho la Casa de la Cultura en creer de que es una institución que solamente se dedica a hacer actos. Eso yo creo que ha sido uno de los grandes problemas para limitar su accionar y no repensar de que hay otros sectores que también necesitan de impulsarse, trabajarse y donde ahí también debe haber un presupuesto designado para aquello. claro, y lastimosamente no solamente es la Casa de la Cultura la que hace este tipo o la que tiene pues metida como en un chip este modelo de gestión basado en los eventos. Yo le llamo eventismo. Eso es, creo que, un mal endémico en nuestra cultura guayaquileña, ¿verdad? Dame el nombre de una institución en esta ciudad que no esté dedicada a hacer eventos o a justificar su agenda Así y por lo tanto su presupuesto, pues, que no se trate de eventos. No existe una sola, ¿no? Entonces yo creo que ese es tu reto como nuevo presidente del Núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura. Tú debes apuntar más que a eventos, a procesos. Así tiene que ser. Son procesos de creación, de gestión, ¿no?, de generación de oportunidades para que los artistas, los intelectuales, ¿verdad?, la gente relacionada con la cultura se sienta parte de esta casa que tiene que ser un espacio para todos y para todas, ¿sí? Por eso es importante, creo yo, y que tú asumas esta tarea, ¿no?, y además de un equipo joven que tiene muchas ganas, ¿no?, y que viene con ideas nuevas justamente para transformar la Casa de la Cultura. Aquí no se trata de darle una mano de gato, como se dice vulgarmente, lo que se trata es de hacer una verdadera transformación y de recuperar todo ese legado, ¿verdad?, de sentido nacional, de sentido patriótico, que siempre tuvo la Casa de la Cultura, o al menos lo tuvo desde los inicios gloriosos del año 1944-45, cuando la intelectualidad ecuatoriana se hizo cargo de su tarea histórica, ¿sí?, y asumió el liderazgo de un espacio destinado a la revitalización de la cultura nacional y a la recuperación de toda una historia, ¿verdad?, que nos unía y nos une como pueblo, a pesar de las diferencias que pueden existir y que evidentemente somos el resultado de una serie de procesos también disímiles, ¿no?, muchas veces a nivel regional, a nivel social, étnico, etcétera, pero esa visión nacional y ese compromiso, ¿no?, con la democratización de la cultura es algo que evidentemente debe ser recuperado. Está en los inicios mismos, en el germen de la creación de la Casa de la Cultura. Además, una institución abierta, ¿no?, que ejerce su propia autonomía en el marco del sistema político y administrativo de un Estado, ¿sí?, que evidentemente también debe ser sensible a todas las iniciativas que provengan del sector cultural. Claro, totalmente tiene que ser así. Nosotros pensamos de que esa democratización se tiene que generar con la participación de todos los miembros de la Casa de la Cultura, de todos los artistas que están alrededor de la provincia, de esa cooperación que se tiene que generar, porque nosotros creemos que la Casa de la Cultura no es solamente la casa de los artistas, porque muchas veces se piensa y se tiene esa visión
muy sesgada de que es una casa solamente de artistas, una casa muy eventista, como tú lo mencionas, donde invisibiliza y desconoce los otros sectores que son parte del propio desarrollo social como guayaquileños, como esa identidad que nos configura como provincia. O pensar de que cuando se trata de incluir simplemente llamamos a muchos sectores de la subalternidad o muchos sectores como las culturas afrodescendientes o las culturas indígenas, solamente para la fotito, ¿no? Como que si fuera la postal de principio folclórica de principio del siglo XX, y con eso tratamos de justificar de que nuestro accionar está vinculado hacia aquello, cuando en realidad no es así. O sea, es toda una pantalla que se va generando, pero lo que sí queremos es cambiar eso, es romper, porque eso es parte de la burocracia cultural en estos últimos años, que ha tratado de manipular las políticas culturales en la provincia, y yo te puedo decir tal vez en el Ecuador, para tratar de justificar una línea de cambio generacional y de identidad y de concepción histórica en cómo no solamente está viviendo el país, sino el continente latinoamericano, y que tal vez esa burocracia cultural no ha entendido el papel histórico que se está jugando en estos momentos, y ha tratado de justificarse a través de estas acciones muy populistas, claro, y es la manera tradicional, yo creo, de cómo tratar de jugarnos con el sentimiento. Pero necesitamos romper, hay que generar una mayor democratización, hay que invitar a participar a todo el mundo a que trate de formular nuevas ideas. Yo creo que eso es lo principal, devolver el sentido histórico de la casa, de su concepción histórica de creación, pero enraizada en la posibilidad de entender las nuevas visiones y los nuevos procesos de creación. Cómo tratar de dinamizar la acción permanente de la Casa de la Cultura para poder involucrar a los barrios, a las comunas, a los jóvenes, a los sectores vulnerables, a aquellos sectores invisibilizados por una cultura oficial que ha trabajado a través del papel de una pequeña élite que te habla del ser culto, y que son los únicos que pueden tener una referencia de cómo disfrutar la cultura, cuando ahora la cultura es parte del derecho de una sociedad, y es la Casa de la Cultura que tiene que cumplir esa misión histórica. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo, Miguel, y bueno, te deseo éxitos en el esfuerzo que estás haciendo con tu equipo por recuperar la Casa de la Cultura. Yo creo que estamos de acuerdo, hemos coincidido en lo fundamental. Rescatar el sentido histórico de la Casa de la Cultura, entender lo que implica esta institución clave en la construcción de un proyecto de nación, por un lado, pero al mismo tiempo también completamente sintonizado con las dinámicas de la cultura contemporánea, las dinámicas actuales de nuestra sociedad, cada vez más compleja, diversa, múltiple, y en ese sentido abrir los espacios para absolutamente todos los actores culturales, ¿no? Que sean parte, que sientan parte de esta casa, de nuestra Casa de la Cultura ecuatoriana. Claro. Yo te quiero agradecer, Ángel Emilio. Créeme que desde tu visión como historiador y también esta forma de repensar, ¿no?, la historia y cómo debe ser en la sociedad, para nosotros es un baluarte, porque es parte de lo que necesita la casa. Y agradecerte por ese respaldo, ese apoyo por parte tuya. Creo que es necesario de que exista un nuevo pensamiento y una nueva visión de cómo emprender la Casa de la Cultura. Así que gracias, Ángel Emilio. Listo, Miguel. Gracias. Soy Miguel Cantos, somos la Lista 3 y juntos retornemos a la casa. Soy Miguel Cantos, somos la Lista 3 y juntos retornemos a la casa.